Buenas tardes, mi nombre es Diana Santiago y yo fui la encargada de hacer la parte introductoria y de contexto de este catástrofe ético en Afganistán. Como bien sabemos, Afganistán, un país ubicado en el continente asiático, está atravesando por problemas muy inestables, tanto sociales como problemas que vulneran y quebrantan los derechos de la mujer. Todo esto se ha generado a raíz de la salida de las tropas en Estados Unidos y ante ello los talibanes han aprovechado en posicionarse en el poder de Afganistán. Todo ello de la mano con un estricto régimen islámico que pone en riesgo muchos derechos de las mujeres que son universales, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la integridad física, incluso el derecho a la libertad de expresión. Algunas de las reglas muy estrictas es que las mujeres no pueden salir libremente a menos que sea acompañado de un pariente masculino, ya sea esposo, hermano o incluso un tío. Por ejemplo, también pocas mujeres que estudian medicina o enfermería pueden trabajar y las demás tienen que cumplir con los roles estrictamente de la casa. Así otras reglas más se han establecido gracias al poder de los talibanes. Y también de alguna manera se ha visto como una máquina del tiempo, ya que estos momentos también se ha vivido en el 2001. Ante este panorama surge la siguiente controversia. ¿Podría considerarse un problema ético y poniendo en riesgo a las mujeres como problema ético regreso de los talibanes al poder en Afganistán? Todo esto lo veremos a continuación del video y a lo largo del transcurso de la exposición de mis compañeras. Gracias. Mi nombre es Cristina Masto y estuve a cargo de parte de la redacción de nuestro primer argumento. Y para empezar a explicar, me gustaría realizar un pequeño hincapié en una de las primeras sesiones, en donde quedamos en que la ética surgió como concepto de límite y mesura que se necesitan para vivir en convivencia y así evitar excesos en actos o en castigos. La llegada de los talibanes a Afganistán trajo consigo una serie de normativas nuevas para su sociedad y esto nos lleva a ponernos a favor de la controversia planteada, de manera que sí, consideramos que el regreso de los talibanes a Afganistán constituye un problema ético, ya que tanto sus normativas como sus nuevos castigos, especialmente dirigidos hacia el sector femenino, exceden los límites éticos. Me explico en que no es moral atentar contra la libertad o integridad de las mujeres. En primer lugar, a las mujeres en Afganistán se les considera no aptas para ejercer ciertos roles en la sociedad, de manera que no pueden ejercer un empleo o también no pueden tener acceso a la educación. Además, están condicionadas hacia las decisiones de los hombres en su familia, de manera que tampoco pueden tomar decisiones sin su aprobación y tampoco pueden salir a la calle a dar un paseo sin su compañía. Y si las mujeres de Afganistán se oponen a este tipo de normativas, son sometidas a castigos físicos y humillaciones, cosa que va totalmente en contra de nuestra moral. Mi nombre es Leslie Romero Gamboa y fui parte del primer argumento, que abarca más que todo a los límites éticos que se van modificando con el tiempo. Por ello, no es ético restringir libertades o derechos humanos a una persona solo por su sexo, o mucho menos mediante la cultura de una forma de maltrato y machismo. Y con estas imposiciones se está presentando la desvalorización e importancia de la mujer como ciudadanas en la sociedad, ¿no? Actualmente se las ve limitadas a labores del hogar y crianza de los hijos, ya que de lo contrario son sometidas a castigos físicos que son verdaderamente inaceptables, ¿no? Quizás este tipo de prácticas eran aceptadas en épocas pasadas. Sin embargo, los límites de la ética se modifican, ¿no? Según la evolución de nuestra conciencia moral a lo largo del tiempo. Por lo que en la actualidad no debemos admitir eh, el maltrato, ¿no? Ni permitir el mal al otro, independientemente de su sexo, nacionalidades o creencias. Soy la estudiante Sharon Antoinette Sandoval Guaita y formé parte de la redacción del segundo desarrollo, que se basa en los estadios del razonamiento moral humano. Como bien sabemos, en los últimos 21 años no se observaba el rastro del poder talibán. En este año
el problema ético que contribuye el regreso de los talibanes al poder en Afganistán hace que se profundice más el riesgo hacia las mujeres, puesto que, según Rora, en la interpretación de la ley islámica, las mujeres no deben estudiar, no deben trabajar, ni mucho menos salir a la calle si no están acompañadas por un hombre de su familia o una figura masculina. Esto nos quiere decir que están segregadas por el sexo y con el regreso de un código de vestimenta específico. Hablamos de las burkas, que tapan todo el cuerpo menos la vista. Se observa que se transgrede los derechos principalmente de las mujeres afganas, ya que según los estadios del razonamiento moral humano, es omitido el nivel postconvencional, en el cual es el nivel de comprensión y aceptación de los principios morales generales que inspiran las normas. Es decir, que los principios racionalmente escogidos pesan más que las normas. Le paso la palabra a mi compañera. Soy Adira Tasaico Vélez y fui parte de la redacción del segundo argumento. Para ello lo relacionamos con los estadios de razonamiento moral humano. Es importante tener en cuenta que el regreso de los talibanes con sus normas, que como ya sabemos ponen en riesgo la vida y la libertad de las mujeres, también afectan sus derechos. Esto se observa en cómo dichas normas se estancan en el estadio 5, donde el derecho a la libertad y el derecho a la vida están por encima de todas las leyes. Además, se paraliza también en el estadio 6, donde se debe tener conciencia de los principios éticos universales, como el trato igualitario hacia las demás personas. Relacionándolo con este caso tan controversial, las mujeres afganas son quienes reciben el mayor trato discriminatorio, hasta el punto de llegar a depender de un hombre y pensar que no existían en la sociedad actual. Ante ello podemos deducir que en la sociedad de los talibanes existe un machismo muy evidente. Además, podemos enlazarlo también con la ética de la felicidad y la ética de la justicia de la cortina, donde toda persona ejerce sus ideales de felicidad, siempre y cuando no pongan en riesgo la vida ni la dignidad de las demás personas. Para finalizar, debemos entender que los talibanes generan a los ciudadanos y más a las mujeres una cierta incertidumbre, puesto que, según lo explicado, no cuentan con derechos fundamentales. No obstante, es importante tener en cuenta que nosotros podemos y debemos elegir nuestra forma de vivir y optar por lo que más nos conviene. Esto es lo que debemos brindar como información valiosa a las demás personas para que los ciudadanos de Afganistán puedan vivir y disfrutar de una existencia justa.